Bueno, arrancamos el programa hablando de la inseguridad. A diario estamos teniendo asesinatos, algunos horrendos. Cualquier asesinato es horrendo, pero, por ejemplo, el que tuvimos días pasados, el que surgió luego de una discusión en una barbería donde terminó muriendo Gian Mastrocola, un chiquito de 15 meses, y la verdad que hizo, bueno, pensar a muchos qué estamos viendo en Rosario, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos volviendo a las épocas donde teníamos asesinatos a diario, donde reinaba el narcotráfico, o es algo pasajero. Algunos dicen, bueno, esto está sucediendo por la crisis económica que lleva a que más gente lamentablemente termine en el consumo de estupefacientes. Otros dicen otra cosa, ¿no? Otros dicen, bueno, en realidad lo que se terminó es cierto pacto que había de gobernabilidad entre el Estado, o los estados si uno quiere, el Estado provincial y los estados locales, y el AMPA. ¿Para qué? Para que haya una coexistencia pacífica. Que siga vendiendo el producto, la hipótesis provincia de Buenos Aires, ¿no? Como siempre se habla. El doble pacto, que siga existiendo la venta del producto, pero sin asesinatos, principalmente en los centros de las grandes urbes. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, qué es lo que está sucediendo, con el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta tarde. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por atendernos. Hola, un gusto estar con vos y un gusto escucharte. Comparto con este análisis que vos en la parte final has hecho. Bueno, para aquellos que no están al tanto del recorrido de Marcelo Saín, ha sido funcionario de varios gobiernos, es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en esta temática de la seguridad y, como dijimos, formó parte del gabinete de Omar Perotti. Eh, ¿Por qué para vos nuevamente vuelve a recrudecer la narcoviolencia o la violencia, como se la quiera ver en Rosario, Rosario y la región, ¿no? Rosario y la área metropolitana, porque no solamente estamos teniendo asesinatos en Rosario. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mirá, yo creo que hay que poner en contexto histórico el problema de la violencia en Rosario porque es una violencia muy específica que no tiene otro correlato o algo parecido en el resto de la provincia de Santa Fe. Desde más o menos los años 2011, 2012, comenzó a haber una puja muy importante, pero particularmente a partir del año 2013, entre distintas organizaciones dedicadas a la venta de droga en Rosario, en un momento en el cual, digamos, el mercado de drogas se había expandido de una manera sorprendente. No es más grande el mercado de drogas de Rosario que lo que es el de la capital federal, te diría ni de cerca, y mucho menos las distintas regiones del Gran Buenos Aires. Aclaro esto para señalar que en cuanto a la magnitud estimada de la droga que se mueve en una ciudad tan importante como Rosario, con 1.200.000 personas, si tomamos Rosario y el Gran Rosario, es un mercado prolífico, pero que a partir de entonces fue creciendo de una manera consistente y sigue en términos generales creciendo. Esa puja hizo que el grueso de los homicidios a lo largo de todos esos años estuvieran íntimamente relacionados con la disputa comercial, la disputa por el control territorial, la disputa por venganzas encadenadas entre sí en el mundo narco. Uh -huh. Aclaro esto porque, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, en muchos momentos de este periodo histórico que estoy señalando, 2013 hasta la actualidad, la ciudad de Santa Fe tuvo tasas de homicidio en algún momento mayores a las de Rosario. Pero no eran homicidios vinculados al enfrentamiento entre grupos narcos, era un homicidio vinculado en atritos personales, alta tasa de homicidio en ocasión de robo, estaba muy vinculado a esa violencia letal, a conflictos interpersonales, generalmente entre personas conocidas. Era diferente el fenómeno en Rosario. En Rosario era muy bajo los homicidios que tenían que ver con estas condiciones, que eran de enfrentamientos, atritos o conflictos entre personas conocidas, muchas veces en núcleos familiares, Uh -huh. y sí era muy importante las balaceras y los muertos, digamos, entre las organizaciones narcos. ¿Por qué te señalo esta diferencia? Porque esto cambia todo. Porque además esto cambia las políticas de intervención. No es lo mismo cuando vos tenés homicidios vinculados a problemas entre personas conocidas que homicidios por conflictos, digamos, en el mundo narco. Algo muy parecido a lo que ocurre en Rosario desde aquel entonces, está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Montevideo, ¿no? En Ajá. Montevideo vos tenés
una tasa de homicidio doloso mayor que la de Rosario, ahora Rosario la está equiparando, digamos, y el grueso de esos homicidios están vinculados a enfrentamiento entre organizaciones por la venta minorista de droga. Entonces, ¿esto qué pasó? Yo creo que lo que hizo Puyaro, y tenía los gerentes para poder hacerlo, que es la vieja guardia de la policía que acompañó a él cuando él fue ministro de Seguridad de Lipschitz, es establecer un pacto con esas grandes organizaciones. Primero las presionó mucho, las presionó apenas llegó al gobierno porque no habían parado las balaceras en diciembre del año 2023. Si recordás bien, vas a ver que hubo un nivel de bastante importante el primer mes de gestión de él, y evidentemente en la relación con las organizaciones, fundamentalmente en la cárcel. Vos ya sabés muy bien, y hay informes de la Comisión del Comité Nacional contra la Tortura, que ha habido hechos de tortura, hasta violaciones, en la cárcel de Piñero, en pabellones donde se alojaban referentes y líderes de las grandes organizaciones narcos. Se le ha armado causas judiciales a familiares que estaban en libertad a estos líderes narcos, como una forma de presión sobre las organizaciones. La respuesta de las organizaciones fue fundamentalmente los trágicos hechos de marzo del 2024, cuando se produce el asesinato de un colectivero, 2 taxistas y un playero en una estación de servicio, que fue algo inaudito, inclusive inaudito en la historia criminal de la Argentina. Sí, eso no se ha visto trabajadores en ningún lugar. Comunes que sin comer la Sí, nivel muriendo. al azar, digamos, para generar caos social. A ver, por lo que entiendo, y hablándolo en lenguaje más cotidiano, Puyaro lo que hace en un primer momento es marcarle la cancha a las organizaciones criminales, como para que entiendan con quién estaban tratando, de alguna forma, ¿no? Diríamos, con la esperanza fundamental de ir generando, digamos, una política de mano dura a lo Bukele, claro. Pero pacto no mediante, a eso es lo que voy, pero pacto mediante, hubo un acuerdo entonces. No, todavía Estado, no. Todavía no. Hasta marzo del año 2024 no. A partir de los hechos y del impacto político que generó los hechos de marzo del 2024, evidentemente el entorno policial de los viejos lobos de mar que lo venían acompañando a él, hubo sugerencias de negociaciones con el mundo narco, porque entre otras cosas también, el dinero de la recaudación ilegal del mercado narco es sustantivo, es la principal fuente de recaudación de dinero negro, digamos, por parte de la policía en Rosario. Y la sugerencia es: ordenemos este mercado y tratemos, digamos, de pactar a los efectos de que bajen los homicidios y que esto tenga impacto en el fortalecimiento de la imagen política del gobierno. Y lo logran, lo logran. Es decir, es exitosa esa estrategia. Esa acción de negociación fue exitosa y hubo una reducción inmediata de un mes para el otro. Vos fíjate que hasta marzo las tasas criminales, de haber continuado a ese ritmo, hubieran sido escandalosas en Rosario, y sin embargo a partir de ese momento se redujo drásticamente. Por supuesto, el gobierno lo que dice es mucha presencia policial en la calle. Vos sabés muy bien que la presencia policial, todos los rosarinos saben que la presencia de la policía de Santa Fe en Rosario es exigua. De hecho, en el mismo momento que esto ocurría, se choreaban la nafta los propios jefes de la Unidad Regional 2 para el patrullamiento, digamos, en la ciudad de Rosario. Ahora, para avanzar en el tiempo, después quiero hacerte otras preguntas. Para avanzar en el tiempo, continuó ese pacto, ¿no? Continuó... No, eso se logró, sí. Perdón, te lo hago muy rápidamente. Sí. Eso se logra, bajan las tasas de homicidios, digamos, pero en realidad lo que hoy se vislumbra es que hubo un intento de reacomodamiento del mundo narco. Y acá se fortaleció la organización de Alvarado, fundamentalmente a partir del nuevo gerenciamiento que despunta, que es la del hijo, Santino, que lo traen de Europa y lo colocan en el terreno. La muerte del Pillín Bracamonte es importante porque el Pillín era un gerente que creía que la violencia debía extinguirse, que había dinero y plata para todos. Entonces la muerte del Pillín es una suerte de, digamos, de cuasi monopolización del mercado por parte del Estado en manos de Alvarado y de un grupo asociado a Alvarado que son los menores. Y este es el grupo privilegiado. Fue lo mismo que hizo Bonfatti. ¿Te acordás? Bonfatti fue contra los monos y le dio todo el mercado a Alvarado. Acá se reiteró más o menos ese esquema. Lo que pasa que en Rosario, vos, para que la policía pueda garantizar que se cumplan los acuerdos,
tiene que tener mucho poder la policía, tiene que tener el poder de meter preso a quien sea y tiene que tener el poder de matar a quien sea si es necesario. Lo digo abiertamente porque, por ejemplo, esas son las capacidades que tiene la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires para ordenar los mercados de drogas, que después se desequilibran en algún momento, pero estas policías tienen capacidad de reestructuración. Lo que estamos viendo hoy en Rosario es que esos acuerdos empiezan a aflojar, empieza a haber grupos que empiezan a competir, que quieren también tener el beneplácito del Estado y bueno, y pasan el aumento de homicidios que no lo podés sostener ocultando a través de la prensa estas cosas. Hoy se le fue de las manos el fenómeno Puyaro, ya no lo puede manejar, o sea, ese monstruo No, que no, creó no lo no, puede hay manejar. mira, esto te estoy hablando como sociólogo, te estoy hablando como doctor en sociología, digamos, no como referente, como ex funcionario político del lugar. Esto hay que verlo. Son fenómenos que no dependen solamente, más allá de lo que diga el gobierno. El gobierno puede decir cualquier cosa. Esto depende de fenómenos de la composición criminal, de los grados de rentabilidad de cada uno de los grupos, de la capacidad de gerenciamiento que tienen estos grupos. Acá hay chicos muy jóvenes que están dirigiendo organizaciones criminales en barrios en Rosario, y esos chicos no tienen experiencia de negociación con el Estado. Las van haciendo al azar, pero hay un capital histórico que no ocurre en Santa Fe, no ocurre en Rafaela, no ocurre en Venado Tuerto, donde también hay mercados importantes de droga, no en comparación con Rosario, pero sí en comparación con la magnitud de la ciudad, y en esos lugares las policías controlan los mercados. En Santa Fe, el negocio del narcotráfico, en la ciudad capital, el negocio del narcotráfico lo maneja la policía de Santa Fe, y lo maneja sí, a la provincia de Buenos Aires de manera ordenada, de manera más o menos regular. sí. En Rosario no, en El, Rosario ha habido una pérdida de capacidad de control de la calle. Y bueno, por supuesto, la presencia de las fuerzas federales colaboraron mucho, pero ahí también hay una disputa muy importante entre Patricia Bullrich, el gobierno nacional ahora, y el propio Puyaro, digamos, que se van disputando los éxitos de la caída de los homicidios, ¿no? el paro policial puede entenderse en clave de este reacomodamiento de las No creo, relaciones de no. poder que está sucediendo, según lo que me decís. No, no lo No, veo. No lo veo no lo así. ves No, así. no, no. Yo creo que el paro se produjo de una manera absolutamente desordenada dentro del mundo policial como consecuencia de un hastío salarial que sigue vigente. Hay un clima, digamos, de mucho malestar en la policía de la provincia de Santa Fe, ganan una miseria, siguen ganando una miseria, fundamentalmente el sector que no recibió el aumento. Vos sabés, hay un elemento que ustedes prestaron poca atención, pero el aumento que en su momento anunció Puyaro, que no fue un aumento salarial, fue un aumento de bonificación no remunerativa, o sea, eso no va para los jubilados ni va al cuerpo central de lo que es el salario básico. No hubo aumento del salario básico, hubo aumento de partidas excepcionales no remunerativas para aquellos que estaban en tareas operacionales. Pero lo que yo te quiero señalar es que eso fue el aumento para menos del 50% de la policía, lo cual lo que estamos diciendo es que más de la mitad de la policía rosarina no está en la calle, está en tareas administrativas, en tareas no operacionales. Eso lo diagnosticamos nosotros cuando llegamos a Santa Fe, lo dijimos y lo escribimos en documentos públicos y todo el mundo dijo que no era cierto. Y yo te puedo asegurar que esto sigue siendo así. Marcelo, hablando estrictamente de forma pragmática, no estoy hablando acá de lo moral ni de la ética. Sí. Yo en su momento fui muy crítico desde mi humilde lugar. Yo soy periodista que siempre me dediqué al periodismo alternativo, de la política de seguridad de ustedes, de tu gestión particularmente y la forma de comunicar la Un misma. desastre. Tenías Ahora, razón. no, digo, en esa Un época. desastre, no tuvimos estrategia de comunicación. Yo tuve que manejarme por tweet porque el propio gobierno al que pertenecía me tiró a la boca de los leones. Mm, Todos los ministros negociaron con Scaglione y a mí me dejaron afuera de esa negociación. Esa es la verdad. ¿Te soltó la mano Perotti en este sentido? ¿Sentís que te No, soltó la mano? no, Perotti tenía una mirada muy pueblerina, muy chiquitita, muy de pueblo del interior. Perotti decía, mira, si a este tipo le va bien, este tipo tiene mucha entidad política, yo tuve siempre una muy buena relación con él, este tipo va a tener un protagonismo político que a mí tiene que ver con cuestiones psicológicas de esta gente, ¿viste? Bien, Entonces sí. los tipos me merilaban a través de los medios, como yo le dije un día a Perotti, escuchame una cosa, si vos le ponés pauta a estos tipos, y estos tipos elogian a todos los ministros, y a mí me putean, evidentemente vos tenés una responsabilidad sobre eso. Ordename esto, hermano, si no, déjame que la pauta la manejo yo. Bueno, nunca Sí, pudimos resolver eso. vuelvo a la pregunta original. Sí. Pensando la cosa de forma pragmática, ¿no? Desde el juicio moral. Ustedes no pudieron llevar adelante durante el gobierno de Perotti
una suerte de pacto, de acuerdo, de doble No, pacto, como se llame, con las no, bandas narcos. No estoy hablando de lo moral, sino para disminuir los niveles de violencia que eran muy altos durante la administración de ustedes. ¿No se pudo hacer no, eso? no, no, ¿No lo no, pudieron no, hacer? no, no, no. No, 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 no había ningún tipo de condiciones porque yo no tenía ningún tipo de gerentes en el territorio. Ajá. La única relación previa que yo tenía, mantenía, digo yo, porque era la persona que tenía tradición dentro de la provincia, yo ya llevaba 1 año y medio manejando la policía judicial, el organismo de investigaciones, entonces nosotros ahí desarrollamos causas judiciales muy importantes, vos tenés que recordar, durante el año 2019 se llevó adelante el corazón, el núcleo duro de la investigación contra toda la organización de Alvarado, Mm. pero al mismo tiempo nosotros teníamos causas muy importantes contra el Guille Cantero. Y fue simultáneo eso. Entonces, no había forma, digamos, de generar una pax entre esos sectores. Ujú. Yo debo confesarte que apenas dejé el cargo de ministro, yo tuve una larga entrevista académica, sabes que yo soy académico, Ujú. nunca dejé la vida académica, de hecho estoy acá en la universidad todavía, tuve una larga conversación con el Pillín Bracamonte, o sea que yo conozco su opinión al respecto. Ajá. Tengo la entrevista grabada, y en esa entrevista grabada él me reconoce a mí con total claridad de que la violencia no conducía a una estabilización del mercado. Él era una persona que tenía, digamos, una mirada gerencial del negocio. De hecho, gran parte de sus inversiones y sus negocios eran legales. Sí, Con muy lo cual, parecido a Pimpi Caminos, ¿no? De lo que pensaban que era mejor charlar que tirar balas, hablando mal y bueno, pronto. eso fue hasta el año 2012. En la historia criminal de Rosario, el pájaro cantero, con, digamos, el resto de los sectores que gerenciaban, inclusive estaba el Pillín allí, y la gente que antecedieron a Alvarado, tenían claramente allí la intención de hacer una suerte de acuerdos y a partir de allí negociar con la policía. Vos fíjate que es muy diferente a lo que pasó en Buenos Aires. En Buenos Aires la policía es la que autoriza, tanto en la capital Mm. como en la provincia. La policía es la que autoriza qué se puede y qué no se puede y la que ordena el territorio. Pero la policía tiene una enorme capacidad para dos cosas: para abrirte un expediente judicial o para matarte a tiros Mm. de manera directa o a través de terceros. Eso significa que es el actor dominante en el territorio. Esto en Rosario no existía. Eran más fuertes los grupos narcos y particularmente cuando se fortalecieron financieramente que la policía, que era un cachivache muy fragmentada, enfrentada entre sí y además una policía que estaba desbocada en sus liderazgos, no estoy hablando de los jefes, policías, Ujú. estaban desbocadas por morder la guita del narcotráfico, con lo cual empezó a haber un enfrentamiento enorme. Hay una vieja escucha telefónica del pájaro cantero, antes de que lo mataran, que él dice: che, loco, ya arreglamos con Dorrego. Dorrego era, digamos, la división judiciales de la UR2. Ujú. Ya arreglamos con Dorrego, ya arreglamos con la comisaría de Las Flores y ahora vinieron estos cachivaches a pedirnos más plata. Al final vamos a trabajar para la policía nada más nosotros. Era cómico, porque eso es lo que te mostraba, es que no estaba ordenada la policía. Bien. No estaba ordenada. Entonces, esa fragmentación estatal, digamos, por comer el dinero narco, que era cada vez más importante, desordenó el territorio. Y entonces, eso, digamos, concomitante a lo que fue el crecimiento de las organizaciones, generó el nivel de violencia que generó. En un lugar, debo decirte, en un lugar en donde hay una vieja tradición de crimen violento. Y eso tiene que ver con la cultura del lugar. A ver, en los antecedentes de todo esto, en el sur, digamos, los garompas contra los que después se llamaron los monos, se desaparecieron, enterraron gente viva, ahogaron gente en el río y tiraron su cadáver al río. Es decir, Ujú. estamos hablando de un mundo criminal que es muy diferente. Por ejemplo, el mercado de drogas en San Martín, que es muy prolífico, fue creado por los piratas del asfalto, Claro. viejos piratas del asfalto que tenían una vieja tradición de negociación con los policías. Entonces, un mercado que siempre fue un mercado negociado, tranquilo, la violencia fue extraordinaria. Ahora en estos días se empezó a complicar un poco porque el liderazgo de Mameluco Villalba está siendo puesto en tela de juicio y entonces empezó una suerte de crímenes muy importantes en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero lo que te quiero señalar es, Mm. son tradiciones, digamos, criminales diferentes. Rosario siempre fue muy violenta. Siempre el mundo criminal trató de armar ejércitos, lo digo Ujú. metafóricamente, Sí, ¿no? sí, sí. Grupos armados, sicariatos, no muy profesionales, pero hay un capital social importante en la violencia por parte de los grupos armados que también explican por qué en ese lugar se Sí, matan sí, a tiros como no claro. se matan en otro lugar.
Gracias por el contacto, Marcelo. Perdón, déjame decirte Sí. algo. Y sigo en el tren de esto que voy a decir, sí moral. La violencia no es negocio para nadie, no es negocio para el Estado, que recauda parte de esa rentabilidad ordenando el mercado, y no es negocio para el mundo criminal, que termina gastando un montón de dinero en abogados, en grupos armados, en la violencia. La violencia es cara. Lo que pasa es que si vos no entendés esto y no tenés capacidad de negociación, y eso no lo aprendés en una maestría de business Mm. en Rosario, ¿entendés? Si no tenés eso, y vos decís, bueno, a mí me mataron a mis primos, yo mato a los otros, y hay un capital que se desenvuelve a partir, digamos, de la violencia, es muy difícil establecer negociaciones. Y te reitero, no tenés un Estado que te dice, bueno, che, macho, acá se acaba. Vos de acá para allá, vos de acá para allá, y el que corre la línea es boleta o termina preso. Se Ujú. comprende decir, entonces eso es lo que explica en gran medida, digamos, estos fracasos. Por eso no hay que prenderse. Fíjate vos, cuando crecieron los homicidios, Puyaro se cayó la boca. Cuando bajaron, Gardel. Mm. Digamos, se agrandan. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque la pregunta es, el año pasado hubo mucho más homicidios que el 2024. Si Puyaro fue el responsable de la baja de homicidios en el 2024, entonces también es el responsable del aumento de los homicidios en el 2025 y ahora, ¿o no? Gracias, gracias por el contacto, Marcelo. Por favor, a disposición, muchas gracias a ustedes. Saludos.